La conferencia del día de hoy se titula ¿Estás preparado para lo que estamos viviendo? Y aún así, ¿estás preparado para lo que vamos a vivir? Y esta palabra, amado hermano, es una palabra que viene muy a colación, ¿verdad? Llevamos prácticamente, vamos ya en el tercer mes de cuarentena, principios de marzo, abril, mayo, que se dio el aviso de la pandemia que ya populaba a nivel mundial y que llegó ya a nuestro país y que nos tiene encerrados, ¿verdad? En nuestras casas. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero sobre todo, amado hermano, a Dios le interesa muchísimo cuál es el estado que tú tienes para poder enfrentar y salir adelante en la situación y en las circunstancias que estamos viviendo. Y esto es muy importante, amado hermano, porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Y que no hay tribulación, no hay situación, no hay angustia contra los que perseveran, contra los que se refugian bajo el abrigo del Señor Todopoderoso. Y la palabra del día de hoy tiene mucho que ver contigo y conmigo, que hemos puesto nuestro corazón para conocer más de Dios. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, voy a leer traducción actual, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida buena cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco te avergüences de mí, que estoy preso para servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia, ya que Dios te dará fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Versículo 9 dice: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo, y no hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por el gran amor que nos tiene, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de la creación del mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Amén. En esta época, amado hermano, conociendo un poco la información de tantos aislamientos, ¿verdad? Que ha llevado la pandemia, de tanta sobreinformación que nos ha llevado, de tanto autoritarismo que hemos tenido, ¿verdad? Esta época es la época donde más se ha infringido con los derechos humanos de toda la gente, ¿verdad? Se han pisoteado en varias partes del mundo, en nuestro país, en algunos lugares, con alevosía, ¿verdad? Con autoritarismo, a la gente la han llevado, ¿verdad?, a perder muchas veces su dignidad, al grado de dejarlos fuera de la atención médica que todo ser humano merecemos. Hay gente que han golpeado las autoridades para poderlas meter a sus hogares. En fin, estamos viviendo una época de mucho autoritarismo, pero desafortunadamente ahí en las casas, ahí en las familias, se ha derramado, ¿verdad?, como nunca se había derramado de mucho tiempo atrás, mucha violencia interfamiliar. Hoy en día la violencia ha aumentado muchísimo, la ansiedad, la angustia, el estrés, que es veneno, ¿verdad?, para todos los seres humanos. Se les ha prácticamente hecho ya parte de un hábito en sus hogares. No han podido lograr el tener una sana convivencia, en armonía, en paz, en gozo. Y esto del encierro ha provocado muchas situaciones que no tienen nada que ver con el deseo de Dios para su gente. Y desafortunadamente vemos en las playas, por ejemplo, la playa da salud, ¿verdad? El yodo que se desprende en el mar, la luz del sol, ¿verdad?, que recibes, la brisa, el oxígeno que recibes. Las playas están prácticamente vacías por ese autoritarismo equivocado, ¿verdad?, porque hay mucha información,
déjame decirte que Dios es mayor que la ciencia. Y ha habido muchas teorías en todo esto de la pandemia, mucha sobreinformación. Algunos dicen una cosa, algunos dicen otra. Primeramente que era un virus, ahora que es una bacteria, que se contagiaba en el aire, que no, que se contagiaba en la suela de los zapatos, que tienes que poner cloro al entrar a tu casa. En fin, se ha hecho mucha información durante estos casi ya 3 meses de esto que estamos viviendo, de esto que estamos sufriendo, y desafortunadamente, ¿verdad? Ahora vemos que las personas sanas son las que están enclaustradas, están limitadas, y esto ha ocasionado definitivamente estrés, desesperación, angustia, ¿verdad? Y esto, amados hermanos, es algo que desafortunadamente, ¿verdad?, está impactando fuertemente a las familias. Y, amado hermano, con todo esto, yo sí quiero decirte, como lo leíamos en segunda carta de Timoteo, a los hijos de Dios, Dios no nos dio un espíritu, ¿verdad?, de cobardía. Dios no te dio un espíritu de miedo para paralizarte, un espíritu de estrés para desesperarte, sino Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. A pesar de las circunstancias, de las adversidades, de tanta información que tienen el único objetivo de infundir miedo, déjame volverlo a decir y léeme bien cuidadosamente, la única objetivo que tiene la información que se ha venido desarrollando es infundir miedo a la gente, ¿verdad? Y ese miedo a muchas personas lo ha paralizado, ¿verdad? Los ha puesto en angustia, los ha puesto en un estado crítico. Déjame decirte que el estrés estadísticamente ha matado a más personas que el virus o que la bacteria que hoy está populando como el COVID-19, ¿verdad? Y el día de hoy el Señor quiere asegurarse de que tú y yo estemos preparados para poder seguir enfrentando estas circunstancias y aún las que vienen, para poder salir triunfantes, gozosos, ¿verdad?, proyectados, porque Dios nos dio ese espíritu de poder, nos dio el espíritu de amor y nos dio el espíritu de aprender a dominar todas las circunstancias externas que vienen a nosotros para poder reaccionar adecuadamente a ellas. Y esto, amado hermano, yo quiero darte algunas partes de la Escritura para recordarte, para poderte volver a centrar, ¿verdad? Estamos viviendo, amada iglesia, una crisis dentro del cristianismo. En la época, ¿verdad?, desde el nacimiento del cristianismo, no habíamos vivido la crisis que hoy vivimos como cristianos. Vivimos una crisis terrible dentro de las iglesias porque la iglesia de Jesucristo no ha tenido la capacidad de poder recibir el discernimiento, apunte esa palabra, discernimiento de parte del Espíritu de Dios, que nunca se equivoca, para poder actuar en consecuencia, ¿verdad? Hemos visto la apostasía que se da en muchas iglesias, donde mucho del objetivo de compartir está dado más que nada al interés monetario, ¿verdad? Falsos maestros, falsos pastores buscando intereses monetarios antes que buscar servir a las personas a través de la palabra de Dios. Y esto, amado hermano, no es otra cosa más que parte de todas las profecías que están escritas en este maravilloso libro, que tienen que empezar a suceder. Pero tú que estás escuchando palabra bíblica, palabra sin mancilla, tienes que entender que Dios, ¿verdad?, es más poderoso que todas las circunstancias y que la única solución que debemos mantenernos desde ya y por lo que viene es una relación genuina y funcional con Dios. Déjame decirte que lo más peligroso que puedes hacer tú como hijo de Dios es separarte de Dios. Lo más riesgoso, lo más peligroso es que tú como hijo de Dios sigas jugando con esa creencia sin
alimentar una relación funcional con el Señor, a través de conocer las Sagradas Escrituras, a través de examinar lo que dice la palabra de Dios, a través de orar, a través de aprender en la iglesia que Dios te puso, ¿verdad? Donde tienes que asegurarte que hay sana doctrina, donde hay una intención de edificación del reino de Dios, ¿verdad? Y que puedas ir madurando interiormente, espiritualmente, porque lo único que nos va a sacar adelante de estas circunstancias que estamos viviendo y de las que aún están por llegar es de mantenernos firmes con una relación consciente y fundamentada de Dios, ¿verdad? A través de las Escrituras. Una persona que no conozca las Escrituras, una persona que no esté recibiendo ese alimento espiritual, que no esté meditando la palabra de Dios, como dice Josué 1:8, recordemos que Josué le llegó la estafeta de liderazgo de Moisés, se vio enfrentado con circunstancias adversas, se iba a ser responsable de un pueblo, ¿verdad?, que había ambulado 40 años, tenían una carga difícil, ¿verdad?, por venir, y Josué no tenía la capacidad en sí mismo de salir adelante de esa responsabilidad, como seguramente tú y yo no tenemos la capacidad en nuestras fuerzas de salir adelante en esa capacidad en nosotros mismos para poder salir a todo lo que se nos está presentando. Entonces, amados hermanos, así como Josué en el capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, para que entonces pueda prosperar tu futuro y todo lo que puedas emprender, amado hermano, pueda salirte bien. El refugio que tuvo ese líder, y ese líder también lo eres tú, estuvimos hace unos meses, ¿verdad?, en el taller en Cuernavaca, donde hablábamos de la importancia del liderazgo, tú y yo y todas las personas, ¿verdad?, que Dios nos dio la facultad de vivir y de tener en nuestras manos encargos, como una familia, como un trabajo, ¿verdad?, como tu propia vida, como parte de la iglesia. Somos líderes y tenemos una gran responsabilidad para que en estos tiempos, en lo que compete al liderazgo que tú ejerces en esas personas, puedan salir victoriosas, pero simplemente con tener una grande convicción y relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amada iglesia, tú y yo somos responsables de que en estos tiempos la gente que no conoce ese mensaje de esperanza, la gente que está llena de miedo, de temores, paralizada en sus casas, con tanta sobreinformación, cuál será la nueva vida regular, normal, qué restricciones vendrán, qué limitaciones se encontrarán en un sistema dañado financieramente por el deterioro mercantil económico, todo lo que está pasando a nivel mundial, donde China ya está proponiendo quitar el dólar, ¿verdad?, el dólar petróleo, para empezar a hacer un mercadeo a través de otro tipo de monedas, la guerra que está tensa todavía ahí entre Estados Unidos y China, y todo lo que viene proféticamente, amado, tenemos que aprender a no quedarnos paralizados por el temor. Dios no tiene el deseo de que la gente que Él llamó a que le conociera se quede paralizada por las circunstancias que estamos viviendo y aún las que van a venir, y se queden paralizadas en temor. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que Dios desea que en estos momentos la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, que no sea contaminado con las corrientes del mundo, ¿verdad?, con la política del mundo, pueda ser luz y pueda ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que están sensibilizando su corazón para voltear a ver una solución, ver un amparo, ver
un descanso, un reposo, y que solamente lo puede proveer nuestro Señor Jesucristo a través de ti y a través de mí. Entonces, amada iglesia, son tiempos difíciles, pero quiero recordarte en el libro de Proverbios, capítulo 1, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 24, y vamos a recordar algunas partes de la Escritura donde Dios nos enseña, ¿verdad?, a depender de Él. Nos recuerda, ¿verdad?, que alejados de Él, déjame decirte que en estos tiempos, alejados de Dios, no vas a poder emprender nada. Alejado de Dios, amado hermano, no emprenderás absolutamente nada. Y vamos a ser más enfáticos ese punto porque la conferencia se titula precisamente si estás preparado para vivir lo que estamos viviendo y aún lo que vamos a vivir. Entonces, aquí es muy importante que la palabra de Dios la tengamos fresca en nuestra mente y en nuestro corazón como la tenía Josué. Ya no se vale el cristiano light, el pseudo cristiano que lleva años congregándose o diciéndose cristiano y que desconoce los principios, los fundamentos, ¿verdad?, las promesas que Dios dejó escritas en este libro maravilloso. Entonces, Proverbios capítulo 1, versículo 24, si me acompañan, Proverbios 1:24, dice la palabra de Dios así: yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Versículo 27 dice: será como si se arrastraran el viento o les cayera una tormenta. Y el versículo 32 dice: sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por, subraya esta palabra, amado hermano, necedad, ¿verdad? Sufrirán las consecuencias por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso, dice el Señor, fíjate la promesa hermosa, subráyalo ahí, vivirán tranquilos y en paz. Los que me hagan caso vivirán tranquilos y vivirán en paz. Y no tendrán miedo del mal. Fíjate qué hermosa palabra de Dios que lleva dentro de sí, ¿verdad?, unas condiciones. Y aquí el mensaje, ¿verdad?, ya no estamos hablando para la gente ajena a Dios, para los goy, para la gente que no quiere saber de Dios, para la gente que vive inmersa en sus religiones y en sus tradiciones. Estamos hablando a la gente que está interesada en conocer lo que dice Dios. Y esas personas tan interesadas en conocer lo que dice Dios es a las personas que estoy dirigiendo el mensaje, a las personas sensibles a escuchar la voz de Dios. Y a ellas hay una condición que en la misma Escritura nos dice una y otra vez. No podemos hacer caso omiso, no podemos hacer como que Dios no nos está hablando o no nos está advirtiendo o no nos está instruyendo o no nos está dirigiendo. Tenemos que ser personas entendidas. Repite conmigo la palabra entendido. Tengo que ser una persona entendido a lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? Atento a lo que Dios me está transmitiendo. A través de la palabra, a través de el estudio de las Escrituras, porque déjame decirte que a pesar que compartimos palabra de Dios en las conferencias, es responsabilidad de cada cristiano escudriñar las Escrituras, poder obtener el mensaje claro de parte de Dios, de indicaciones específicas y precisas. Dios te va a responder lo que tienes que hacer en tiempos de angustia, en tiempos de adversidad, en tiempos de miedo, en tiempos de estrés, en tiempos de amargura. No te dejes contaminar con los amargados. Dile a tu hermano, no te dejes contaminar con los amargados. La amargura es algo contagioso, es más contagioso que la pandemia que tenemos. Una persona que vive y se junta con amargados se termina amargando, hermano. Tenemos que aprender a sobreponernos a las adversidades, empezando con una condición individual.
No puedes depender de la condición de la gente con la que estás viviendo en casa. Si una persona está de malas en casa, se encierra, se la pasa horas enojado, se la pasa horas estresado, tú tienes la responsabilidad delante de Dios de poder alimentarte a través de Él y recibir esa paz, esa confianza, esa seguridad, esa tranquilidad, pero sobre todo la dirección que Dios quiere decirte para poder darte indicaciones muy precisas de lo que tienes que hacer y de las decisiones que tienes que tomar para tú salir victorioso a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y aún de las que vengan. No sirve de nada tu religión ni tus creencias. Aunque te digas cristiano, si sigues basando tu cristianismo en creencias y en religiones, déjame decirte que no estás viviendo conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a tener una relación, a escudriñar las Escrituras, a conocer la voluntad de Dios y a ejecutar, ¿verdad?, cambios con respecto a cada palabra que Dios nos da como una instrucción. Pero si la terquedad que está ligada al corazón del ser humano es mayor que la disposición para poder reconocer y poder hacer esos cambios y esos ajustes, amado hermano, vivirás sin la protección de Dios. Y en estos tiempos, lo más peligroso es vivir sin la protección de Dios. Pretender salir adelante con la crisis financiera, la crisis económica, los problemas que se están viviendo actualmente y los que aún van a venir, sería insensato, perdón que use esta palabra, es bíblica, sería estúpido pretender salir librado de esto sin tomar en cuenta lo que Dios nos dice. Ya no puede haber dentro de la verdadera iglesia de Jesús gente indocta de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso los falsos pastores y falsos maestros siguen hablando de la prosperidad, de los milagros. Amado hermano, la gente indocta que no conoce la palabra de Dios es cautivada por esos tipos de personas, ¿verdad?, que lo único que quieren hacer es desviar la atención que Dios quiere captar de cada una de las personas que ha elegido para llevarlos a cumplir un propósito específico. Y esto, amado hermano, es una responsabilidad individual, ¿verdad? No hay un pretexto que estés compartiendo un techo con personas que no estén en el mismo canal que tú y que tú pretextes que son culpa de ellos. Es una responsabilidad única y específica de cada persona, ¿verdad? Única y específica de cada persona, porque la relación con Dios no es una relación familiar, déjame decirte esto, es una relación individual, donde se forma una convicción en cada individuo, y un individuo formado en convicciones de Dios puede contagiar positivamente, influenciar positivamente a las personas contagiadas por amargura, por estrés, por miedo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en estos tiempos regresemos, amados hermanos, o empecemos o continuemos buscando, ¿verdad?, celosamente, ¿verdad?, responsablemente esa llenura de paz, de tranquilidad, de confianza. Para muchas personas dicen, es que se ponen las cosas muy feas, y empezó a haber brotes en todo el país de manifestación en contra del gobierno, pero déjame decirte que las personas que estamos confiados en lo que Dios dice, no sé qué pasará más adelante, ni en el mundo, ni en mi país, pero yo sí estoy convencido que a mí no me pasará absolutamente nada malo, y todo lo contrario, me irá bien. Oye, pero así todo, me irá bien. ¿Sabes por qué? Porque tengo la promesa y la confianza de que Dios me está hablando y la palabra de Dios es verídica, es vivencial y lo vas a empezar a experimentar en tu propia vida. Pero déjame decirte, amado hermano, que aquí hay un tema muy delicado y que sí quiero hacer un llamado reflexivo a todos ustedes. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir a la tierra, ¿verdad?,
Nuestro Señor Jesucristo, algún día hablaremos de eso y he hablado algunas veces de eso, no ha venido una sola vez a la tierra, ha venido varias veces a la tierra. Pero cuando iba a nacer, ¿verdad?, como hombre en la tierra, se presentó un profeta llamado Juan el Bautista. Y la única palabra que Juan el Bautista anunció, que fue, ¿verdad?, un verbo, ¿verdad?, combinado claramente con varios oraciones, y era el mensaje central de la predicación de Juan el Bautista, fue arrepentimiento. Clarísimo. Lo único que habló Juan el Bautista fue arrepentimiento. ¿Para qué? El arrepentimiento es la palabra que nos sirve, apréndetelo, amado, es la palabra que Dios envía para prepararnos para su llegada. El arrepentimiento es la palabra que Dios envía para prepararnos para la llegada o el recibimiento de Dios. También es la misma palabra que usó el profeta Jonás en Nínive. No habló de otra cosa, ¿verdad? Porque habló de arrepentimiento, porque era la llegada, ¿verdad?, del evangelio a Nínive para ser rescatados. Y ahorita vamos a hablar de todo eso con mayor detalle, amados. Es muy importante que esa palabra de arrepentimiento la tengamos presente en estos tiempos. Nos quede muy claro que Dios quiere que en esa relación real donde conocemos y escudriñemos las Escrituras nos lleve y nos mueva a un arrepentimiento, porque un arrepentimiento te va a llevar a un cambio de conducta. Dile a tu hermano, te tiene que llevar a un cambio de conducta. Una persona que todavía no ha cuadrado la palabra arrepentimiento, su conducta no ha cambiado, ¿verdad? Hay hermanos que desde que los conozco siempre tienen el mismo problema de toda la vida. Entonces no ha venido la palabra arrepentimiento, su conducta sigue siendo la misma, su comportamiento sigue siendo el mismo. Y eso, amados hermanos, lo saca fuera de la protección de Dios, como dice el libro de Proverbios. Dios protege a los que empiezan a hacer cambios en su conducta, en su proceder, en sus acciones. Y eso, amados hermanos, es estar con la garantía de que están cubiertos por Dios en los tiempos que estamos viviendo y aún en los que vamos a vivir. Tu religión no te va a proteger. Tu religión no te va a proteger, ni tu creencia. Cuando vemos que el final de los tiempos, ¿verdad?, vemos al falso profeta, lo vas a ver ahí, ¿verdad?, segunda de Daniel, ahí lo vas a ver, lo vemos también en Apocalipsis, lo vas a ver que el falso profeta que representa la falsa religión o la religión está unida con la política todo el tiempo. Entonces tu religión, aunque le llames cristianismo, no te va a proteger. Ni tu pastor ungido. Lo que te va a proteger es un cambio en tu proceder, en tu conducta, porque estás conociendo la instrucción de Dios. Y eso te va a mantener protegido y vas a salir bien. Entonces, amado hermano, esto de verdad que es crítico y muy importante. Los tiempos que ya estamos viviendo, los que aún vamos a vivir, necesitamos asimilar una relación real con Dios, conociendo la palabra, teniendo tiempos verdaderos y genuinos de oración, amado hermano, para poder tener en nosotros esa cabida al arrepentimiento. Aprende esto, no puede comenzar el arrepentimiento en tu vida si antes no haya reconocimiento en ti. Para que pueda empezar el arrepentimiento en tu vida, debe primeramente gestarse algo que se llama reconocimiento. Si tú no te reconoces como una persona con ciertas conductas, con cierto proceder, ¿verdad? Hace rato en la mañana estuve con mis papás y yo les preguntaba a mis papás que cómo era mi conducta, que cómo era, ¿verdad?, mis hermanos, pero me interesaba la mía, la propia. Ahí me dijo algo mi mamá, algo mi papá, que yo tengo que primeramente trabajar en la aceptación del reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay, ¿verdad?, un incentivo, ¿verdad?, un enfoque a un cambio, porque no reconozco lo que soy. Y déjame decirte que no hay seres humanos perfectos.
Solamente hay seres humanos perfectibles que quieren cambiar con respecto a lo que Dios quiere para sus vidas. Pero si no hay reconocimiento, si todavía no asimilas que tu conducta debe ser cambiada, debe ser formada y transformada, amado hermano, estás jugándole mucho, como decimos en México, al vivo. Y muchas personas, yo ahora que he estado dando los estudios los jueves, ¿verdad? Les digo, pásenme su reflexión, pásenme su rema. Yo veo muchos, no crean, estudio muchos, analizo, pongo en oración su recepción de la palabra, pero muchas personas todavía están reacias a tener ese reconocimiento en sus propias personas. Le rehúsen a ser corregidos incluso o observados por la autoridad espiritual, ¿verdad? Por la persona que Dios puso a tu lado para convivir en casa, por las circunstancias. Y déjame decirte que Dios usa todo para que tú no te quedes sin reconocer. Dios lo dejó escrito, amado. Mira, si me acompañas, por favor. Salmo 19:12. Abre el libro de los Salmos, por favor, está atrásito de Proverbios. Salmo 19:12. Yo quiero leer Salmo 19:12. Y vamos a conocer aquí. Fíjate, dice la Biblia. Salmo 19:12 dice, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Repito, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame, y aquí hay otra palabra muy importante, hermano. Subráyalo, llévatelo de tarea ahí. Es más, yo te recomendaría que escribieras esa palabra y pongas orgullo. Y lo pongas ahí donde te cambias para que diario lo veas y que te acuerdes que Dios quiere trabajar con tu orgullo y con mi orgullo. Porque el orgullo estorba el cambio que Dios quiere producir en ti. El orgullo impide a que llegues a un reconocimiento. Por eso la Biblia nos dice, líbrame del orgullo. No dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Y en el 14 termina diciendo, porque tú eres mi Dios y mi protector, tú eres quien me defiende, recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Pero Dios no va a poder protegerte y no va a recibir con agrado cuando tú no estás dispuesto primeramente a tener un reconocimiento de tu conducta. Desde cosas muy elementales, cotidianas, básicas. Es más, si nosotros pudiéramos entender qué tipo de ambiente estamos provocando nosotros con la gente que compartimos, empezamos a tener un reconocimiento de nuestras acciones. Es muy fácil siempre echarle la pelota al contrario antes de poder reconocer lo que yo estoy produciendo en mi conducta o en mi proceder. Y eso es importante, amado hermano, tener un tiempo de reconocimiento, de autorreflexión. Qué importante es la reflexión, que no se quede nada oculto dentro de nosotros para poder pasar después a un proceso de cambio o de arrepentimiento. Porque una vez que procesamos así, amados, y empieza a haber cambios positivos en tu vida, empiezas a obtener resultados diferentes en tu vida que vienen de Dios. Dios bendice a las personas que están dispuestos a obedecerle y a conocerle. Dios los bendice, amados hermanos. Entonces, yo en todo esto sí quisiera invitarlos a todos ustedes a tener conciencia, a tener un detenimiento y podamos realmente dedicarnos en estos tiempos a conocer las Escrituras, amados. A recibir un consejo o a recibir una instrucción o a recibir una crítica constructiva. Las críticas constructivas siempre las da siempre Dios, una autoridad espiritual, pero si no, lo demás son juicios, ¿verdad? Para poder yo cambiar, para poder reconocer.
porque quiero estar preparado, quiero estar listo. Detrás de toda esta información hay malas intenciones, amado. Atrás de todo esto ya Estados Unidos decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada dijo, ¿sabes qué? El presidente Trump dijo, ya no quiero yo formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha sobreinformación. Hay muchas cosas que están cambiando y lo único que están haciendo es teniendo un autoritarismo y vean a las personas. Es bueno hacer ejercicio, es bueno caminar, es bueno respirar el aire con ciertas medidas, ¿verdad? Pero tampoco entrar en un pánico, amado hermano, que es lo que más te va a enfermar. Antes bien tienes que reconocer, ¿verdad?, tu condición delante de Dios y recibir la protección de Dios. Hay personas que piden, hay que orar por fulanito que está lleno de miedo. Esa persona lo que necesita es conocer a Jesucristo. Es doblar sus rodillas a Jesús. Entonces, amada iglesia, yo les animo, yo les llamo para que puedan levantarse, ser genuinos. Cada vez que yo pido, y les voy a empezar a pedir más a la gente que se conecta, que quieran mandarme sus notas, ¿verdad? Puedo ver y platicar con ustedes ahorita vía chat, hasta que tengamos la oportunidad de vernos. Espero que esto ya pueda regularizarse, porque tenemos unos bautizos pendientes en puerta. Si en julio, agosto máximo podamos llevarlos a cabo. Pero tenemos que ser, amados hermanos, aprender a ser personas diferentes, a ser personas de cambio, personas positivas, personas, yo te puedo decir algo, yo estoy convencido que me va a ir bien, que a pesar de lo que entre más conozco, ¿verdad?, y veo las escrituras, y veo la escatología, y veo los acontecimientos que vienen, yo estoy convencido que vamos a salir librados de todo esto, amados. Vamos a salir bien. Vamos a salir llenos de gozo, porque vas a ver la manifestación del amor de Dios cobijando tu casa, cobijando tu vida. Como dice la Biblia, caerán 10,000 a tu derecha, a tu izquierda, y contra ti no va a pasar nada. Pero, amado hermano, tú tienes que estar en línea recta con Dios. Si te mueves, pues sí te va a pasar, porque van cayendo a la derecha y a la izquierda y tú ya te moviste, o a la derecha o a la izquierda. Tenemos que aprender, amados hermanos, a ser correctos en nuestro proceder, a no aparentar una creencia, y nuestra conducta, ¿verdad?, demuestra que no estamos protegidos de la palabra de Dios, ni de Dios mismo, porque ignoramos sus instrucciones y sus principios. No, Dios no está buscando gente perfecta. De hecho, dijo la palabra de Dios, es que Él vino precisamente por los imperfectos. Pero de esos imperfectos, para que su nombre se gloríe, empieza a hacer un cambio. Y tenemos que ser claros como iglesia que Dios quiere gente de cambio. Dios no quiere la misma persona de siempre. Dios no quiere los mismos problemas de siempre. Cuando tú empiezas a analizar tus oraciones, dices, Señor, llevo pidiendo lo mismo muchos años, ¿verdad? Y entonces terminas entendiendo que realmente el que está obstruyendo el cambio eres tú. No es Dios. Dios quiere cambiarte ya de nivel, botarte de nivel. La gente tiene una gran necesidad de Dios. Pero para que la gente empiece a ser impactada por Dios, tú necesitas empezar ya un proceso urgente de cambio. Y vas a ir, amado hermano, y vas a representar dignamente a Dios, y Dios va a respaldar. ¿Por qué? Porque nadie va a negar que tú eres una persona que ha cambiado. Y no por ti, sino por Dios. Entonces, esto, amado hermano, es el mensaje de Dios. ¿Cómo te puedes preparar? Ahora contéstate, ¿estás tú preparado para lo que estamos viviendo y aún lo que va a venir? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado en los retos que vienen?
¿Estás listo para enfrentar las vicisitudes que vienen? Porque esto, amado hermano, es una preparación, prepeudéutico, ¿verdad? ¿Para qué? Para lo que ya viene. Esperamos el rapto de la iglesia. Lo esperamos con ansias, yo lo espero con ansias. Yo quiero ser arrebatado, yo no quiero quedarme aquí en el reinado del anticristo. Yo quiero ser levantado. ¿Sabes quién se va a quedar? Esas personas que estuvieron escuchando, que de momento te oían, que se metían a las iglesias, a lo mejor duraban años, o que predicaron años, pero que nunca se tomaron el tiempo para reconocer su condición y empezar un proceso de cambio. Con su vida van a pagar, porque el anticristo los va a perseguir. Se van a dar cuenta y dije, ¿qué error tan grande cometí? No le di la importancia que tenía. Yo quise tomarle el pelo al pastor y quise tomarle el pelo a los hermanos, y realmente nunca quise reconocer mi condición, y ahora me quedé. Y voy a sufrir las consecuencias, pero en el gran amor de Dios, Dios me va a rescatar. Aunque muera mi cuerpo, mi alma será salva. Porque déjame decirte que la salvación que Dios ofrece no es una salvación de tu cuerpo, es una salvación de tu alma y de tu espíritu. Para aquellos que dicen, entonces, ¿somos o no salvos? Sí, amado, va a haber salvos que nos vamos con el Señor en el rapto, y va a haber salvos que se quedan en la tribulación. Vas a ser salvo, pero vas a vivir la tribulación y la persecución del anticristo. ¿De cuál tipo de camada quieres ser? Así que animémonos. Las mejores cosas están ya puestas delante de nosotros. La cosecha está lista, amado hermano. En la adversidad es cuando más oportunidad hay para crecer en todas las áreas. Creces más cuando te llegan los problemas, ¿verdad? Cuando los capitalizas bien. Financieramente creces más cuando inviertes adecuadamente, cuando hay escasez. Las adversidades sirven, amados hermanos, para crecer. Y esto que estamos viviendo, Dios lo está usando, amados hermanos, para crecer y estar listos, ¿verdad? Es el momento de una gran reproducción de verdaderos cristianos. Es una gran oportunidad para que la iglesia madure, para que cada hermano que pasó durante años ahí metido, inmerso como los fariseos en su religión, en sus tradiciones, pueda cambiar su mentalidad, pueda cambiar su conducta, pueda cambiar su proceder y empiece a ser una persona diferente. Dios es un Dios de reto, y Dios está retando a sus hijos para provocarles cambio. Y tú y yo somos alcanzados por ese amor de Dios. Y hoy la palabra que Dios hoy ha traído hasta tu casa es un reto. Primeramente, de un autorreconocimiento. Segundo, un reto para promover un cambio de conducta en ti. Y tercero, para que vivas como Dios cumple sus promesas y salgas bien librado y salgas triunfante y salgas lleno de gozo después de todo esto que estamos viviendo. Porque entonces vas a hacer luz para la gente, decir, todo esto está pasando, pero a él le sigue yendo bien. Amén. Todo esto está pasando, pero él está contento. Todo esto está pasando, pero él lo veo bien. Dios es un Dios de reto, amado. Y hasta tu casa Dios ha venido a traer su reto a ti. ¿Estás dispuesto? Pues vamos a orar. Me da gozo en el corazón compartir con ustedes. Gozo en el corazón el poder respirar y poder vivir y decir, Señor, gracias
¿verdad? Se ve el aire limpio, venía en una moto y venía a respirar, es riquísimo, un sentido de libertad. Ahora que me permitas ir nuevamente a la playa, voy a gozar tanto tu creación, Dios. La oportunidad que nos da para regresar a la iglesia con más bríos. Seguimos trabajando, ¿verdad? En seguir transmitiendo toda esta información que debe estar disponible. Ya empezaron cápsulas en redes sociales, en canal de YouTube para que se inscriban, para que puedan empezar a compartir y sobre todo que tú empieces a crecer y a cambiar para impactar la vida de gente que vive a tu lado y que lo necesita, amado hermano. Amén. Entonces, son tiempos, amados hermanos, de una gran oportunidad que Dios ha permitido para crecer y para poder impactar a esa gente. Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente tarde, buen provecho y vamos a orar. Si tú eres una persona que te estás conectando por primera vez, ¿verdad? O eres una persona que por primera vez estás escuchando, o simplemente has escuchado pero no has terminado de aceptar, ¿verdad? Aquí hemos pasado mucha gente que, de hecho te están pidiendo por gente que ha venido a escuchar de Dios y está llena de miedo en sus casas. Si tú eres una persona que quieres verdaderamente que el impacto y el amor y el poder de Dios cambie tu vida, para ti es esta oración. Y yo te pido, amado hermano, que en voz baja, ahí donde estás, o voz alta, o como alguna vez yo lo hice en el monte, le grites, le dices a tus familiares si estás ahí, o si estás solo mejor, y le grites a Dios esta oración. Porque sabes que con esto se cree, pero con esto se confiesa. Y que le digas ahí donde estás al Señor que realmente quieres y estás aceptando el reto, que quieres reconocer tantos errores que hay en ti, tantas conductas que impiden que Dios obre positivamente en ti, pero que hoy es el día del cambio en tu vida. Dile al Señor, Señor Jesucristo, yo sé y quiero reconocer que a pesar que te he escuchado, no he terminado de reconocer todos estos malos hábitos, estas malas conductas que viven dentro de mí. No quiero, Señor, quedarme sin reconocerlo. Y quiero que me ayudes. Porque hoy quiero pedirte que me perdones porque hay un deseo grande en mí de querer cambiar la forma en que soy y procedo. Sé que en mis fuerzas no lo podré hacer y por eso hoy abro mi corazón delante de ti para pedirte a ti, Señor Jesucristo, que entres a mi vida. Entra a mi vida, entra a mi corazón y mi mente, Señor. Y ayúdame en ese proceso de cambiar. Incluso hay cosas que tengo que cambiar inmediatamente. No hay tiempo, Dios. Pero solo no puedo hacerlo. Necesito de ti. Hoy yo imploro y pido tu ayuda, Jesús. Porque tú sí lo puedes hacer. Por eso te doy el derecho de entrar en mi vida, en mi corazón y en mi mente y recibirte como el Salvador y el Señor que va a guiar mis próximas decisiones. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo que me llevará hasta la eternidad. Amén. Mi Padre, queremos bendecir a todos los hermanos, a toda la gente, Dios, que se ha conectado y aún las personas que ven cápsulas. Porque sé, Señor, que tú, cuando te escuchan, es porque desde antes de que ellos nacieran, tú ya los habías llamado hijos de Dios. Amén. Y a ellos, Señor, y por ellos, traemos esta bendición que viene de ti, porque tu palabra dice con mucha claridad que no estamos peleando contra las circunstancias, sino estamos peleando, Señor, contra situaciones espirituales de maldad. Y a ellos queremos bendecirles para que tengan un espacio
donde ellos puedan conocer de ti y poder hacer ese cambio que tú impulsas a los que te escogen. Hoy los bendigo, Señor, para que el poder y la luz de Jesucristo hagan una tregua en sus vidas y ellos puedan venir a un reconocimiento y cambio para doblar y entregar su vida a tus manos. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.